Jaime. Este es el video que corresponde a la discusión número 2 de anestésicos locales. En esta ocasión me corresponde a mí, Trejo Lozano, Cristian Gabriela, explicar sobre lo que es el objetivo número 1, que trata sobre la definición de un anestésico local. Se denomina anestésico local a toda aquella sustancia química que es capaz de bloquear de manera temporal, reversible y específica la generación de los impulsos hacia cualquier parte del sistema nervioso de nuestro cuerpo, dependiendo del lugar donde ésta se aplique. Tenemos la anestesia tópica, anestesia por infiltración, anestesia raquídea, anestesia epidural, entre otras que van a ser mencionadas más adelante, sin alterar las sensaciones en otra parte del cuerpo. Y algo muy importante es que tampoco va a afectar la conciencia del paciente. Una vez que ya ha pasado todo el efecto del anestésico local, la recuperación funcional del paciente va a ser completa. Los anestésicos locales van a actuar directamente sobre la membrana celular para impedir que se dé la propagación o la generación de los impulsos nerviosos. Los anestésicos locales impiden la sensibilidad en una región localizada del cuerpo. ¿Cómo se logra esto? A través de la inhibición del tránsito neural aferente, que va a impedir que se dé la generación o la propagación de los impulsos. Esto va a traer consigo cambios fisiológicos, como lo es la rigidez neuromuscular y también cambios somáticos o viscerales, que pueden ser convenientes o inconvenientes dependiendo del tipo de caracterización específica. Para la mayoría de las personas que ya han experimentado con los anestésicos locales, lo primero que desaparece es el dolor, seguido de las sensaciones de temperatura, palpación, presión profunda y por último va a desaparecer la función motora. Algunos ejemplos de anestésicos locales tenemos la lidocaína, procaína, bupivacaína, mepivacaína, entre otros. Los anestésicos locales están compuestos por una parte hidrofílica y por una parte hidrofóbica, unidos entre sí mediante un enlace éster o amida. Hola, mi nombre es Carlos Alberto Ulloa. Me corresponde explicarles el objetivo número 2, que es la clasificación de los anestésicos locales. Estos se clasifican según su método de administración, según su estructura química, según su velocidad de inicio y según su tiempo de acción. Según su método de administración, hay anestésicos tópicos, hay anestésicos de infiltración, hay anestésicos de bloqueo, hay anestésicos de bloqueo de nervio, hay anestésicos de regionales intravenosos, hay anestésicos epidurales y anestésicos raquídeos. También sabemos que estos se clasifican según su velocidad de inicio, como son de la latencia, ¿verdad? Que la latencia es todo el tiempo que ha pasado desde que se administró hasta que hace efecto el anestésico. Hay de latencia rápida y de latencia media y latencia corta. También se clasifican según su tiempo de acción. Hay tiempo de acción puede ser corto, puede ser intermedio y puede ser prolongado. Los de corto y de potencia anestésica baja tenemos la procaína y la clorprocaína. Tenemos que estos van a tener un tiempo de acción de 1 a 2 horas. También tenemos los intermedios y de potencia anestésica intermedia, como son la mepivacaína y la lidocaína, que estos van a tener un tiempo de acción de 2 a 3 horas. Tenemos los prolongados, que tienen una potencia anestésica elevada, como son la mepivacaína, la bupivacaína, la levobupivacaína y la etidocaína, que estos van a tener un tiempo de acción de 4 a 8 horas. Lo más importante es que todos los anestésicos locales están formados por una parte hidrófoba y una parte hidrófila. Estos van a estar unidos entre sí por unos enlaces tipo éster y unos enlaces tipo amida. Entonces la clasificación por su estructura es porque hay aminoésteres y aminoamidas. Los aminoésteres sabemos que estos van a tener otra clasificación porque hay ésteres de ácido benzoico, como son la cocaína y la exilcaína. Tenemos los ésteres de ácido aminobenzoico, como hay solubles y hay solubles limitantes. Los solubles son la procaína, la clorprocaína, y los que son solubles limitantes tenemos la benzocaína y la tetracaína. En el grupo aminoamidas tenemos lo que son los ácidos acéticos, que viene aquí la lidocaína. También se clasifican porque hay de ácido propiónico, como son la
prilocaína, y tenemos los de ácido pepticólicos, que son las mepivacaína, bupivacaína, etidocaína, ropivacaína y levobupivacaína. Gracias. Continuando con el desarrollo de los objetivos, les hablaré sobre el número 3, que es característica de los anestésicos locales, estructura y actividad. Los anestésicos locales más pequeños y más lipófilos tienen una velocidad de interacción más rápida con el conducto del sodio. La potencia también tiene una correlación positiva con la liposolubilidad, en donde la lidocaína, la procaína y la mepivacaína son más hidrosolubles que la tetracidina, bupivacaína y ropivacaína. Estos últimos compuestos son más potentes y tienen una duración más prolongada de su acción anestésica local. Ahora les hablaré sobre la potencia anestésica, determinada principalmente por la lipofilia de la molécula, ya que para ejercer su acción farmacológica, los anestésicos locales deben atravesar la membrana nerviosa, constituida por un 90% de lípidos. La duración de acción está relacionada primariamente con la capacidad de la unión a las proteínas de las moléculas de los anestésicos locales. El tamaño molecular influye en la velocidad de disociación de los anestésicos locales desde sus sitios receptores. Las moléculas más pequeñas del fármaco pueden escapar del sitio receptor con mayor rapidez. Esta característica es importante en los tejidos con activación rápida, en los cuales los anestésicos locales se fijan durante los potenciales de acción y se disocian durante el periodo de repolarización de la membrana. Ahora bien, el voltaje y la frecuencia de los potenciales de acción determinan la rapidez, fijación de los anestésicos locales. Latencia. El inicio de acción de los anestésicos locales está constituido por un pKa cada fármaco. El pKa mayor de los anestésicos locales es alrededor de 7.5 a 9.0. La forma catiónica o ionizada constituirá el mayor porcentaje a un pH fisiológico. Por lo tanto, un fármaco con bajo pKa tendrá un inicio de acción más rápida y un fármaco con mayor pKa lo tendrá más retardado. Esto debido a que el pKa menor de un fármaco significa menor cantidad en su forma ionizada o catiónica o carga a un pH fisiológico, y esto es importante porque la forma no ionizada o sin carga del fármaco es la que penetra con mayor facilidad en las membranas celulares. El mecanismo de acción de los anestésicos locales. Los anestésicos locales actúan en la membrana celular para evitar la generación o la conducción de los impulsos nerviosos. A medida de que la acción anestésica se desarrolla y se propaga en un nervio, encontraremos 4 factores. En el primero, el umbral de excitabilidad eléctrica aumentará gradualmente. En el segundo, tenemos que la tasa de aumento del potencial de acción disminuye. En el tercero es que la conducción del impulso se desacelera, y por último es que el factor de seguridad del impulso disminuye. Estos 4 factores evitan la propagación del potencial de acción, haciendo que la conducción nerviosa finalmente falle. Ahora bien, tenemos lo que es la forma de acción. Si habíamos dicho que el mecanismo de acción es evitar la conducción nerviosa, ahora hablaremos de cómo lo hacen. Muy bien. Los anestésicos locales bloquean la conducción al evitar el gran aumento transitorio de la permeabilidad de las membranas que son excitables al sodio. Es importante saber que los anestésicos locales, para que atraviesen la bicapa, lo deben de hacer de una manera no protornada.
es decir que estos no se deben encontrar unidos a ningún protón. Muy bien, el estado del pH y del pKa tiene que ver en esto. ¿Por qué? Porque estos estados nos van a indicar la cantidad de protones que se van a liberar. Si nosotros nos encontramos en un medio ácido, la cantidad de protones que se liberarían sería grande y estos protones se unirían a los anestésicos locales que se encuentran extracelularmente. Por ende, la cantidad de anestésicos locales que queden libres sería poca y estos serían los que podrían atravesar la bicapa lipídica. Entonces el bloqueo que se produciría se daría de una manera lenta por la menor cantidad que se pudo atravesar. Ahora bien, si nosotros agregamos bicarbonato a un medio o este medio se encuentra base, la cantidad de protones que se van a liberar sería menor. Por ende, la cantidad de anestésicos locales que quedarían libres sería mayor y estos atravesarían lo que es la bicapa y se produciría lo que es un bloqueo rápido debido a la mayor cantidad que estos atraviesan. Tenemos lo que es la unión al receptor. Una vez que se ha atravesado la membrana citoplasmática, los anestésicos locales se vuelven a una forma catiónica para poder ingresar al canal y poder ejercer la acción de bloqueo. Muy bien, lo explicaremos con la siguiente imagen. Tenemos lo que es la bicapa lipídica y tenemos lo que es el canal de sodio. Muy bien, los iones que se encuentran extracelularmente de los anestésicos locales son capaces de atravesar la membrana, la bicapa lipídica de una forma no protonada, es decir, no unidas a protones. Ok, una vez que estos atraviesan la bicapa lipídica y se encuentran dentro de la célula, estos deben de encontrarse en una forma protonada, es decir, los anestésicos locales que se encuentran intracelularmente deben unirse a protones para poder ingresar al canal y poder cerrarlo y así ejercer lo que es el bloqueo del canal y evitar el transporte de los iones sodio, que es lo que nos llevaría a la conducción nerviosa. Relación con el potencial de membrana en reposo. Podemos decir que el grado de bloqueo de una concentración dada de anestésico local dependerá de lo que es cómo se ha estimulado el nervio y su potencial de membrana en reposo. Por tanto, podemos decir que un nervio que se encuentra en reposo es mucho menos sensible a un anestésico local que uno que se ha estimulado repetidamente. Mi nombre es Blanca Alicia Vélez Vázquez y voy a hablar acerca del objetivo número 5, la adición de los vasos constrictores, sus ventajas y sus desventajas. Ahora bien, debemos tener en cuenta que en nuestro cuerpo tenemos múltiples tejidos. Tenemos las fibras A, tenemos las fibras C, tenemos los vasos sanguíneos, también llamados capilares. Si nosotros venimos y administramos un anestésico local, este se va a diseminar a través de las fibras y va a provocar lo que es un efecto. Se va a diseminar también a través de los capilares y lo que va a realizar es que llega a la circulación y puede ocasionar efectos adversos. Bien, si nosotros administramos un anestésico local junto con un vasoconstrictor, el más común es la adrenalina. Entonces nosotros lo administramos y este pasa a través de las fibras nerviosas, se disemina a través de los vasos sanguíneos y este va a aumentar la duración del anestésico local, va a disminuir la velocidad de absorción y va a disminuir lo que es la liposolubilidad. Teniendo en cuenta esto, entonces este vasoconstrictor es aplicado en los diferentes tipos de anestesia. Por ejemplo, en la anestesia superficial, que es aplicada la anestesia, digamos, en las mucosas, es aplicado lo que es en la piel, en el tracto genitourinario. Ahora bien, ¿cuáles son los anestésicos que nosotros utilizamos en este tipo de anestesia? Utilizamos la lidocaína, la tetracaína y la cocaína. Si nosotros administramos en este caso un vasoconstrictor, que sería la efedrina de 0.005%, ¿qué va a hacer este? Va a aumentar la duración del anestésico local. Si duraba de 30 a 45 minutos, hoy va a durar de 30 a 60 minutos. De igual manera, va a aumentar anestesia por infiltración de conducción. Si nosotros le aplicamos, como sabemos que se aplica vía transdérmica, entonces aplicamos la adrenalina de 5 microgramos sobre ml, va a aumentar la duración de este anestésico local, pero debemos tener en cuenta algo, que esto puede ocasionar lo que es efectos adversos. ¿Cómo así? No podemos aplicarlo en las terminales nerviosas arteriales, por ejemplo, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies o en el pene, porque causa lo que es gangrena, pero siempre va a aumentar la duración del anestésico local. También lo podemos aplicar en la anestesia por bloqueo de nervios.
Acá, ¿cuáles son los anestésicos que utilizamos? La lidocaína, la mepivacaína, la ropicaína, que son anestésicos de duración intermedia y anestésicos de duración larga. Siempre aplicamos la adrenalina a una cantidad de 5 microgramos sobre ml. Cuando nosotros venimos y la aplicamos, este va a aumentar la duración del anestésico, va a disminuir la velocidad de absorción y va a disminuir lo que son las concentraciones plasmáticas. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el mecanismo de acción que tienen los anestésicos locales? Si nosotros podemos observar, cuando nosotros administramos un anestésico local, este se administra en las terminales nerviosas. Cuando pasa aquí, necesitamos que el anestésico local esté en el citoplasma y no salga de ahí. Lo necesitamos en el líquido intracelular. Como lo necesitamos en el líquido intracelular, este pasa al cuarto segmento de la sexta subunidad de los canales de sodio. Observamos el círculo azul y podemos ver que cuando pasa aquí, lo que está haciendo es el bloqueo de los canales de sodio, y como está bloqueando los canales de sodio, nosotros decimos que el mecanismo de acción de un anestésico local es el bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta cuál es una de las desventajas que tiene el anestésico local junto con el vasoconstrictor, esto produce lo que es necrosis, isquemia o puede producir gangrena, pero la ventaja es que este aumenta la duración del anestésico local, disminuye la velocidad de absorción. Ahora bien, si nosotros tenemos el otro ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos lo que es una quemadura en la mano, nosotros venimos y aplicamos el anestésico local. Entonces, este va a hacer lo que es la despolarización de membrana. Entonces, no va a haber una despolarización de membrana. La membrana se va a quedar en reposo. ¿Por qué? Porque los canales de calcio están totalmente bloqueados y estos son los vasos constrictores. Mi nombre es Tatiana Stephanie Vigil Martínez y les voy a hablar acerca de las vías de administración de la anestesia local y sus indicaciones. Vamos a hablar acerca de la anestesia tópica. Esta es la anestesia de la boca, nariz, esófago, árbol broncotraqueal y vías urinarias. Este tipo de anestesia es la que se aplica en la piel. Un ejemplo que podemos poner de esta anestesia es la crema que nos ponen en las encías antes de colocar una inyección de anestesia para extraernos un diente. Los anestésicos que generalmente se usan en este tipo son la lidocaína, la tetracaína y la cocaína. Estos tienen una absorción rápida. La anestesia por infiltración es la inyección directa en los tejidos sin tener en cuenta el trayecto de los nervios cutáneos. Esta puede ser superficial o profunda. Generalmente este tipo de anestesia se coloca en conjunto con adrenalina para de esta forma tener una acción más duradera. Este tipo de anestesia por infiltración no se debe suministrar en los tejidos que presentan arterias terminales, por ejemplo los dedos o el pene, porque entonces puede generar una gangrena. La desventaja del anestésico por infiltración es que se deben suministrar grandes cantidades de anestesia para anestesiar, valga la redundancia, zonas pequeñas. Por ejemplo, otra vez, cuando nos van a extraer un diente, nos tienen que poner a veces hasta 3 jeringas de anestesia para podernos dormir o anestesiar completamente la zona y de esta forma no sintamos el dolor de cuando lo van a extraer. Los anestésicos que generalmente se usan son la lidocaína, la procaína y la bupivacaína. La anestesia por bloqueo de campo consiste en una inyección que se aplica de manera que se anestesie el extremo distal donde se aplica la inyección, por ejemplo, en una operación de miembros inferiores o en una operación de brazo. Los anestésicos que se utilizan generalmente para esto son lidocaína, procaína y bupivacaína. La ventaja de este es que se deben administrar cantidades pequeñas para anestesiar una zona mayor. La desventaja es que este precisa un amplio conocimiento de neuroanatomía para poder
colocar de forma correcta nuestra inyección. La anestesia por bloqueo nervioso es la inyección dentro de nervios o plexos nerviosos para anestesiar una zona mayor. Algunas veces también produce relajación muscular. Por ejemplo, en una operación de cuello se bloquea el plexo braquial, y en una operación de pierna y pie se debe bloquear el nervio ciático, pero la inyección a estos no se debe colocar directamente en el nervio, porque entonces va a generar mucho dolor, sino que por lo menos 1 centímetro, 2 centímetros alejados del nervio para que éste haga un efecto correcto. La anestesia raquídea es la inyección que se suministra en el líquido cefalorraquídeo de la zona lumbar. Hay una serie de características que hacen que tengamos el efecto que buscamos. Por ejemplo, la elección del medicamento es lo que va a depender de la duración que va a tener la anestesia en el cuerpo. La altura de donde se coloca la inyección, la rapidez con que se coloca la inyección y la postura en que colocamos al paciente. Esta anestesia también se suele combinar con adrenalina para tener un efecto de acción más prolongado. Los que se usan generalmente son lidocaína, la procaína y la bupivacaína. La lidocaína es un anestésico de acción más breve. La procaína es un anestésico de acción intermedia, mientras que la bupivacaína es un anestésico que posee una acción más prolongada. Objetivo número 7. Características de la anestesia atópica. Como se dijo con anterioridad, la anestesia tópica tiene por objetivo bloquear la sensibilidad de los tejidos más superficiales del cuerpo, ya sea para operaciones sencillas pero que causen molestia o irritación en el paciente, como por ejemplo depilación láser o inyección de anestésicos más fuertes por infiltración. Para lograr esto se tiene que cumplir una serie de características por los anestésicos. Número 1, solubilidad. Tiene que ser lo suficientemente soluble como para poder atravesar tanto la piel como las mucosas y de esa forma poder ejercer su acción anestésica, ya sea en forma de cremas o de soluciones. 2, baja latencia. Tan pronto como haya penetrado la barrera, así deben ejercer su acción anestésica. Esto va a estar mediado más que todo por el pK de cada anestésico, ya que dependiendo del pH se disociará en mayor cantidad y de esa forma la forma cationizada será la que interactúe con los canales de sodio, bloqueando la transmisión nerviosa sensitiva. 3, de baja acción. Para que de esa forma se tenga el tiempo suficiente de realizar todos los procesos necesarios sin llegar a comprometer el tejido que esté bajo los efectos anestésicos. 4. Debe ir mezclado con un vasoconstrictor. Por lo general suele ser epinefrina. De esa forma se evitan los efectos secundarios por intoxicación sistémica de anestésico local. Número 5. No deben ser irritantes. En caso de trabajarse con tejidos muy sensibles como la córnea o la conjuntiva, se debe escoger un anestésico cuya estructura química no induzca una respuesta inmune irritante, como un aumento de la secreción de las lágrimas que provocarían la eliminación del anestésico sin haber ejercido su efecto. Continuando con la exposición, desarrollaré el octavo y último objetivo de la discusión, que es tejidos nerviosos y otros tejidos sensibles a los anestésicos locales, signos de toxicidad, prevención o tratamiento. Entre los tipos de tejidos sensibles a los anestésicos locales están el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, músculo liso y unión neuromuscular y ganglios. Cada uno de estos tejidos presenta signos de toxicidad y en la toxicidad el destino metabólico de los anestésicos locales es de gran importancia práctica porque puede ser el resultado de un desequilibrio entre sus tasas de absorción y eliminación. En el sistema nervioso central,
Tras la absorción de los anestésicos locales, pueden producir ciertas alteraciones nerviosas, como son inquietud, temblor, convulsiones, entre otras. La estimulación central va seguida de depresión. Esto causa la muerte generalmente por insuficiencia respiratoria. La estimulación aparente y la depresión que se da al aplicar un anestésico local al sistema nervioso central se debe a la depresión de la actividad neural. O sea, la depresión selectiva de las neuronas inhibidoras probablemente representan la fase excitadora in vivo. La administración sistémica rápida de los anestésicos locales también puede producir la muerte, con o sin signos transitorios de estimulación del sistema nervioso central, y en estas condiciones es muy probable que la concentración de la droga se eleve tan rápido que todas las neuronas se depriman simultáneamente. La somnolencia también es otra de las alteraciones más frecuentes en el sistema nervioso central al aplicar un anestésico local. La lidocaína también puede producir disforia o euforia y espasmos musculares, también una pérdida de la conciencia que está predecida solo por síntomas de sedación. Otros anestésicos locales, como la cocaína, tienen un efecto particularmente destacado en el estado de ánimo y comportamiento. En cuanto a las alteraciones cardiovasculares, el sitio de mecanismo principal es el miocardio, donde hay una disminución de la excitabilidad eléctrica como de la tasa de conducción y de la fuerza de dilatación. Además, la mayoría de los anestésicos locales causan dilatación de las arteriolas. Los efectos cardíacos se ven después de alcanzar altas concentraciones sistémicas y de hacerse evidentes primero en el sistema nervioso central. En ocasiones raras, las dosis bajas de algunos anestésicos locales causan el colapso cardiovascular y por consiguiente la muerte, probablemente debido a una acción en el marcapaso o al inicio repentino de fibrilación ventricular. La taquicardia y la fibrilación ventricular son consecuencias relativamente poco frecuentes en las alteraciones cardiovasculares. En el músculo liso, también los anestésicos locales deprimen las concentraciones en el intestino intacto y en tiras de intestino aislado. También relajan el músculo vascular y bronquial. La anestesia raquídea y la epidural, así como la instilación de los anestésicos locales en la cavidad peritoneal, causan parálisis del sistema nervioso simpático. Esto provoca un aumento en la musculatura. Los anestésicos locales pueden aumentar en el músculo liso el tono de reposo y disminuir las contracciones del músculo uterino humano. Los anestésicos locales también afectan la transmisión en la unión neuromuscular, bloqueando la respuesta del músculo esquelético a las descargas nerviomotoras máximas y a la acetilcolina. En los ganglios se producen efectos similares, como el bloqueo de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. También hay casos muy raros donde individuos son hipersensibles a los anestésicos locales y pueden manifestar una dermatitis alérgica o un ataque típico de asma. Continuando con el desarrollo del objetivo, para prevenir la toxicidad, específicamente en el sistema nervioso central, se aplica una benzodiazepina para detener convulsiones. También otro tipo de prevención es que la FDA ha prohibido el empleo de la bupivacaína a 0.75%, ya que este fármaco se asocia a la presencia de arritmias y paros cardíacos después de una serie de convulsiones, y estos efectos particularmente se dan en casos de obstetricia, y es por esto que la FDA lo prohíbe y se toma como medida de prevención. Otras medidas de prevención son el limitar la posibilidad de una inyección intravascular, evitar equivocaciones al momento de administrar fármaco en espacio subaracnoideo o epidural, teniendo en cuenta las diferentes dosis para ambos procedimientos. En cuanto a los tratamientos, en general, la prioridad en caso de toxicidad por anestésicos locales consiste en asegurar la permeabilidad de la vía aérea, el soporte circulatorio y disminución de los efectos sistémicos de estos anestésicos. La prevención de la hipoxia y la acidosis mediante el establecimiento inmediato de la oxigenación puede detener la progresión del colapso cardiovascular y facilitar la reanimación. También inyecciones intravenosas de emulsiones lipídicas pueden ayudar en gran medida a revertir la toxicidad cardíaca y del sistema nervioso central ocasionada por anestésicos locales. Se cree también que la capacidad del lípido inyectado de extraer fármaco
liofílicos del plasma acuoso y de esta manera reduce la concentración eficaz del fármaco en los tejidos efectores, por ejemplo, tejido nervioso y tejido cardíaco, que es un mecanismo conocido como vertedero de lípidos. Y con esto concluiríamos el desarrollo de la discusión número 2, que es anestésicos locales. Muchas gracias por su atención prestada.